News, un noticiero contra las fake news. Bienvenidos al semanario Fake News, donde te presentamos las noticias católicas más destacadas de esta semana. El pasado 17 de septiembre se celebró en Madrid un homenaje póstumo a Pedro Meca, un fraile dominico que era conocido popularmente como el capellán de los vagabundos de París. En el homenaje se recordó que la labor de Fray Pedro consistía en estar literalmente con los más pobres para generarles oportunidades laborales, ayudando a que tuvieran una muerte digna, pero sobre todo devolverles la dignidad que habían perdido. Fray Pedro cada semana llevaba a su comunidad indigentes para brindarles aseo y comida, los llevaba a peregrinaciones a Lourdes y muchas veces se hacía cargo de aquellos que morían en la calle y nadie los reclamaba. En España, el arzobispo de Burgos, Mario Yaceta, ha dado su bendición a la creación del SOI, Sindicato Obrero Independiente, y que nace con el objetivo de defender a los trabajadores siguiendo la doctrina social de la Iglesia. Según el arzobispado de Burgos, este sindicato de inspiración católica intenta ser una herramienta eficaz en manos de los trabajadores para lograr sus fines de promoción social y económica mediante la solidaridad entre compañeros y teniendo la mirada puesta en la doctrina social de la Iglesia. A raíz de la despenalización del aborto por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Iglesia Católica en México se suma a la movilización ciudadana que tendrá lugar en diferentes ciudades del país para manifestar su inconformidad. Concretamente, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha emitido un comunicado para convocar a sus feligreses a que se unan y participen en la marcha por la mujer y por la vida que tendrá lugar el próximo domingo 3 de octubre en la Ciudad de México. Se ha publicado en Italia un libro titulado La verdadera Europa, identidad y misión, un libro histórico porque el autor es el Papa Benedicto XVI y el prólogo fue escrito por el mismo Papa Francisco. En este libro, el Papa emérito retoma temas controversiales como el matrimonio homosexual, la píldora anticonceptiva, la pérdida de identidad de la Europa cristiana y el fin de la grandeza del ser humano. En palabras textuales del autor, se refiere a esto último afirmando que si se renuncia a la idea de creación, se renuncia a la grandeza del hombre, se renuncia a su disponibilidad y a su dignidad y por tanto se tiende a la autodestrucción. Al recordar su reciente viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia, el Papa Francisco destacó en la catequesis de la audiencia general de este miércoles 22 de septiembre que la vida del cristiano debe consistir en adorar, rezar, caminar y peregrinar y hacer penitencia. Así mi peregrinación fue de oración en el corazón de Europa, iniciando con la adoración y concluyendo con la piedad popular. Rezar porque a esto es a lo que sobre todo está llamado el pueblo de Dios: adorar, rezar, caminar, peregrinar y hacer penitencia. Y en esto sentir la paz, la alegría que nos da el Señor, son las palabras que dijo el Santo Padre. Y ahora nos enlazamos con Carlos Ponce, quien nos tiene el reportaje de la semana con el tema La letra y el espíritu. Adelante, Carlos. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Saludos, Luis, y a quien llegue este mensaje. No hay tiempo que perder, estamos en medio de un combate. El tema de hoy: la letra y el espíritu. Dice un dicho que del dicho al hecho hay un gran trecho, o en otras palabras, que entre lo real y lo ideal hay una diferencia que no se puede ignorar. Y en el caso de los derechos humanos ocurre lo mismo. Hay un abismo de diferencia entre lo que está escrito, que el ser humano puede y debe hacer, y lo que en realidad el ser humano puede y hace. Por ejemplo, según la letra o en teoría, el derecho a la vida es inviolable, pero cualquiera puede comprobar entrando a un portal de noticias que en la práctica no hay un día en que no se viole este derecho. Y ante esto no es difícil que surja la pregunta entonces: ¿de qué sirve que los derechos humanos estén escritos tan claramente en un papel si al final no se ve tan claro que se estén cumpliendo realmente? Y es que ante tantas guerras, genocidios, esclavitudes y toda clase de injusticias registradas en la historia de la humanidad, uno podría caer en la tentación del pesimismo desencantado, según el cual no hay esperanza alguna ni solución que pueda reducir un poco la brecha entre la teoría y la práctica de los derechos humanos, lo que no es otra cosa que un nihilismo que se conforma con dejar las cosas como están. Pero tan peligroso como esto es también el optimismo ingenuo, según el cual tampoco importa mucho que la práctica contradiga la teoría, lo que no es otra cosa que un cinismo que participa del mantenimiento de la contradicción entre teoría y práctica.
Ante estos dos extremos, la Iglesia nos invita, a través de su doctrina social, a reducir esta contradicción imitando a Jesucristo, que renunció a sus derechos, por ejemplo, el derecho a la vida, para darle ese derecho a quien no lo tenía, es decir, a nosotros, que por el pecado perdimos la verdadera vida, pero que por esta renuncia de Cristo la recibimos incluso de manera inmerecida, de tal modo que toda la Iglesia tiene el deber de hacer renuncias como las de Cristo, en favor del prójimo, y poner sus bienes al servicio de los demás, evitando así el individualismo, que busca una igualdad excesiva en la que se respeten los derechos de cada individuo, sin que cada individuo se haga responsable del bien común. Porque es muy fácil decirle al otro que respete lo mío y exigir que se respeten los propios derechos, pero ¿así de fácil es respetar el derecho del otro? ¿Han escuchado ustedes a alguien que exija que se respete y busque el bien común? Cristo nos enseñó que no basta con exigir que se respeten mis derechos individuales, lo que no es en sí un acto malo, pero que se queda corto, sino que es necesario anunciar el fundamento cristiano de esos derechos individuales, o en otras palabras, que sin Cristo no hay derechos humanos, y donde se violan los derechos humanos, en el fondo no se respeta a Cristo mismo. Pero además nos enseñó que para anunciar a Cristo y denunciar el pecado es necesario salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona segura, para abrirse al diálogo y a la colaboración con el prójimo en busca del bien común, sin que para ello la religión, nacionalidad, raza, clase social u ocupación sea un impedimento, así como Él lo hizo, saliendo a predicar fuera de su pueblo y con personas que no eran de su misma religión ni de su mismo estrato social. De tal manera que no haya nada que pueda servir de pretexto para que no evangelicemos, con obras y palabras, en todos los campos de la vida social, y cosechemos el fruto de la justicia, sembrando la semilla de la paz. Pidamos entonces a Dios que, a semejanza del Padre Meca, también nosotros decidamos salir de nuestra zona de confort y nos entreguemos a los pobres, a los más necesitados, a aquellos que necesitan de consuelo, ya sea con un poco de alimento, con una palabra de aliento o con nuestra pura presencia, para que no solo pidamos que se respeten nuestros derechos, sino que respetemos a Cristo, y no solo lo respetemos, sino lo amemos en aquellos que más lo necesitan, en aquellos que así como nosotros están sedientos de amor. En la orilla del horizonte de la doctrina traigo un reporte. Tú sabes cuándo, tú sabes dónde. En la orilla del horizonte. Gracias por el reportaje, Carlos, y a todos ustedes gracias por sintonizarnos. Esto es todo por hoy, pero nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana en su semanario Fake News, un noticiero contra las fake news.